a HSE con Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. En este video vamos a hablar sobre las pruebas de COVID-19. En Colombia se están practicando dos tipos de pruebas. ¿Cuáles son? Las pruebas PCR o las pruebas moleculares y las pruebas rápidas o las pruebas serológicas. Estas pruebas son confiables a partir de cierto número de días. Entonces, si usted no está teniendo en cuenta eso, puede ser que esté perdiendo su dinero en la realización de estas pruebas. Entonces, muy importante entender que las pruebas PCR son confiables, 100% confiables en cuanto a que no le den un falso negativo, porque esta es la situación que nos preocupa en este momento, que nos digan no tiene COVID-19 y resulta que sí, pero era asintomático. Entonces, tenemos que tener en cuenta que a partir del día 7 las pruebas PCR son confiables. En algunos casos médicos dicen que a partir del día 8 y las pruebas rápidas son confiables a partir del día 11. Entonces, ¿qué son esos días? El día que yo tengo contacto con un caso sospechoso o un caso confirmado de COVID-19, ese sería el día inicial. Y también puede ser el día en que yo empiece a presentar síntomas. A partir de ese día cuento los 7 días o el día 8 para las pruebas PCR y para las pruebas rápidas cuento 11 días. De esa manera voy a asegurar que los resultados que me den en esas pruebas negativos realmente son negativos. Puedo tener la confianza que no está la persona contagiada de COVID-19. Todo esto es muy importante porque se están realizando exámenes médicos de ingreso con pruebas COVID-19. Y entonces me pregunto yo, ¿la empresa cómo va a saber que han pasado 7 días o han pasado 11 días? Es imposible saberlo. Si vamos a realizar ese tipo de pruebas, tenemos que tener también la justificación técnica para realizarlo según el cargo. ¿Por qué? Porque recordemos que la resolución 2346 nos dice que los exámenes médicos son para identificar la aptitud física y mental de esa persona respecto a un perfil de cargo que va a ocupar. Entonces, si la persona no tiene ese cargo no tiene una exposición directa o indirecta, como nos decía la circular 017 y la circular 029, que básicamente es el personal del sector salud y personal que puede tener contacto con casos sospechosos como trabajadores de terminal marítima, aeroportuaria, terrestre, Cruz Roja, Defensa Civil, bomberos. Entonces, si es personal, si no es ese tipo de personal, pues no tengo ninguna justificación para realizar ese tipo de pruebas. Ahora, si yo le voy a realizar esas pruebas, tengo que asegurar ese aislamiento, esa cuarentena total de las personas durante los 7 días antes si le aplico la prueba PCR o durante los 11 días antes si le aplico las pruebas rápidas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta si lo vamos a hacer, sobre todo también en casos de industrias donde por los turnos de trabajo aíslan a las personas, más bien que por el lugar de trabajo, aíslan a las personas en unos campamentos. Entonces, que tengamos para el ingreso a esos centros de trabajo el aislamiento juicioso, incluso en el transporte hacia practicarse la prueba, toda esa cadena de custodia, por decirlo así, sea muy juiciosa para que cuando se realice la prueba, pues realmente estemos tranquilos que han pasado los días y no se ha tenido contacto o contaminación externa por un posible nuevo punto de contacto de contagio. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro en las pruebas de COVID-19. Esperamos que esta información les haya sido de utilidad y los invitamos a ver 2 videos. Un video que está en nuestro canal, que es con el doctor Jesús Becerra, donde les explica con más detenimiento todo este manejo médico que debe hacérsele a las personas
todo este tema de COVID-19, y el otro también es el del doctor Jesús Palomino y su equipo de trabajo con la doctora María José Gaviria y el doctor Martín Sánchez, donde explican junto con el doctor Jesús Becerra toda esta problemática de los exámenes médicos de ingreso en el contexto de COVID-19. Bueno, respecto a las pruebas de COVID-19 van a pasar diferentes particularidades y casos singulares en cada empresa. Acá les asesoramos que tengan orientación de su IPS de exámenes médicos, de su asesor médico ocupacional, de su asesor legal, porque miren que este aspecto tiene las dos aristas, la de medicina laboral y la del derecho laboral. Entonces, muy importante que tengan asesoría. Les queremos compartir una respuesta que da el Ministerio de Salud a un derecho de petición de un caso que puede ser bastante común en algunas empresas. Entonces, ¿cuál es? Resulta que una persona que es asintomática, no tiene síntomas, le realizan una prueba PCR y da positivo. Seguramente se la realizaron porque tuvo un contacto estrecho con un caso sospechoso o positivo o confirmado de COVID-19, o porque estaban haciendo pruebas aleatorias en la empresa. Bueno, ese contexto no lo hay. Resulta que sale positivo, dura los 14 días de aislamiento. Posterior a esos 14 días de aislamiento, la EPS no le va a realizar una segunda prueba para poder realizar ese reintegro laboral. ¿Ahí qué se debe hacer? Entonces acá tenemos que entender el contexto, pues que seguramente la EPS no se la hace porque así como las UCIs hay también una capacidad limitada para las pruebas y pues tienen que optimizar los recursos. Nos dice el Ministerio de Salud que hay evidencia científica, que hay un consenso médico sobre que una persona que no tenga síntomas, esto es muy importante, que no tenga síntomas, haya pasado los 14 días de aislamiento, se considera que es una persona que ya no es infecciosa para las otras personas que están pues, en el espacio con él. Entonces, se debe hacer una segunda prueba de confirmación siempre que hayan pasado los 14 días de aislamiento y que no se tengan síntomas. Entonces este puede ser un lineamiento para todos estos casos de reintegro laboral, porque pues sabemos que hay un problema también con todo el tema de emisión de incapacidades, de realización de las pruebas, y todos estos son también mayores costos para el empleador. Les dejamos acá en el link esta respuesta para que la estudien con más detalle, pero les da ya un lineamiento también que puede ser de utilidad en estos casos donde hay que optimizar los recursos. Y finalmente les recomendamos nuestro software HSEQ Nueva Visión para optimizar los recursos en la administración de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Quedamos aquí en HSEQ Nueva Visión, donde estamos apasionados por el cuidado de la vida en el trabajo. Chao.